Hoy voy a enseñarte 20 ejemplos de palabras homófonas. Las palabras homófonas son aquellas palabras que suenan igual, pero se escriben de forma diferente y tienen diferente significado. Vamos a empezar con el primer ejemplo. Bello y bello. La primera palabra, bello, que se escribe con B, significa hermoso, mientras que la segunda palabra, que se escribe con V al principio, significa pelo corto. Cuando tú ves un paisaje muy hermoso dices, qué bello este paisaje. Pero el bello con V se refiere al pelito que muchas personas tenemos en la piel. Algunos tienen un poquito más pequeño y otro más grande. En tus brazos te puedes fijar, tenemos un poquito de vello, que son unos pelitos pequeños. Esa es la diferencia entre bello y bello. El siguiente ejemplo será botar y botar. Se pronuncia de la misma manera, pero la primera está con B y la segunda con V. La primera, botar, se refiere cuando nosotros echamos a la basura algo. Por ejemplo, puede ser un sinónimo arrojar. Cuando echamos a la basura o arrojamos a la basura, eso es botar. Pero votar se refiere a emitir un voto. Quiere decir que si vamos a elegir presidente, entonces cada persona anota en un papel quién quiere que sea su presidente y entonces da su voto a favor de ese presidente. Eso es votar. Votar es entonces emitir un voto a favor de alguien. Es la diferencia entre votar y votar. La siguiente palabra es parecida a la anterior, bota. Bota y bota. Bota puede referirse cuando es con B a un zapato, bueno, es parecido a un zapato, pero es más alto que un zapato, y sube un poco por la pierna y sirve para el frío o para la lluvia, para que uno no se moje ni le haga frío, entonces para eso se utiliza una bota. Mientras que bota con V es lo mismo que botar, es decir, se puede utilizar, pero ya conjugado, por ejemplo, Juan bota en la mesa 5 o algo así. Entonces, bota es una especie de zapato largo, con cuello largo, y bota es emitir un voto. Veamos el siguiente ejemplo. Ciervo y ciervo. Ciervo, que empieza con C, se refiere a un animal que tiene cuernos, que parecen unas ramas, seguramente tú lo conoces, mientras que ciervo, con S, se refiere a alguien que da un servicio a un esclavo o a la servidumbre, bueno, que había en tiempos anteriores. Ahora ya casi nadie tiene un siervo. Tendrá un trabajador, pero muchas veces siervo se refería a los esclavos. Entonces esa es la diferencia. Con C es un animal, con S es un esclavo. El siguiente ejemplo, cayó y cayó. La primera, cayó, se refiere a callarse. Por ejemplo, Enrique se cayó. Quiere decir que ya no habló más. Pero si yo utilizo Y, Enrique se cayó, quiere decir que se tropezó y se cayó al piso, por ejemplo. Entonces hay una diferencia. Cuando se utiliza doble L, significa callarse. Cayó significa callarse. Pero cuando se utiliza Y, cayó significa caerse. El siguiente par de palabras, el siguiente ejemplo es cierra y cierra. Cierra con C se refiere a cerrar algo. Por ejemplo, si dejas la puerta abierta, yo te digo cierra la puerta para que no se entren los mosquitos. Y sierra es una herramienta que se utiliza para cortar madera o fierros, aunque también sierra se le llama a el conjunto de varias montañas juntas. Esa sería sierra con S. Con S entonces es una herramienta o un conjunto de montañas, mientras que con C se refiere a cerrar algo. El siguiente ejemplo, hierba, hierba. La primera palabra, hierba, con B de bota, se refiere a una planta, a las plantas pequeñas que están saliendo en el jardín, está saliendo hierba, podemos decir. Mientras que hierba, con V, se refiere a hervir. Cuando ponemos, por decir, el agua al fuego hasta que empiezan a salir burbujas, decimos
deja el agua en el fuego hasta que hierva. Veamos el siguiente ejemplo. Sabia y sabia. La primera palabra sabia es con B de bota y se refiere a una mujer muy inteligente. Esa mujer es muy sabia, es muy inteligente. Mientras que sabia con V se refiere al jugo que sale de una planta. Por ejemplo, se le dice la savia del aloe. De la planta, de adentro de la planta se le saca el líquido y ese líquido se le llama savia. Siguiente ejemplo. Asia y Asia. Asia es el nombre de un continente, el continente asiático. Mientras que Asia es una preposición, indica un lugar. Yo voy hacia la montaña, tú vienes hacia mí. En ese caso se utiliza H y C. Mientras que si se trata del continente se escribe con S y no se utiliza H. El siguiente ejemplo. Hola, hola. Hola con H es un saludo. Hola, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Es un saludo y siempre se anota con H. Si no está con H, se refiere a las olas del mar. El mar se mueve y forma las olas del mar. Entonces, en ese caso, cuando se trata de las olas del mar, no utilizamos H. Bien, hasta aquí van 10 ejemplos. Ahora, si quieres, pon pausa al video y luego piensa si puedes encontrar otros ejemplos parecidos con dos palabras que se pronuncien de la misma manera, pero que tengan significados diferentes. Si ya has encontrado los otros 10 ejemplos para completar a 20, yo te voy a dar los otros 10 ejemplos que yo tengo. Vamos a ver si coinciden con los que tú encontraste. El siguiente ejemplo sería hay y hay. Cuando decimos hay sin H, nos referimos a un dolor. Si algo nos duele, decimos ay, pero es sin H. Mientras que si decimos hay con H, nos referimos a que se encuentra o existe algo. Por ejemplo, si yo te pregunto, ¿hay pan en la cocina? Entonces utilizas H, porque existe pan en la cocina, se encuentra el pan en la cocina. Si no hay, pues entonces iré a comprar. Y me fijo en mi billetera y digo, ay, no tengo dinero. Entonces ya me duele y entonces ya sería hay sin H. Esa es la diferencia entonces. Hay sin H es dolor y hay con H es de haber. Siguiente ejemplo. Abrazar y abrazar. Abrazar con Z se refiere a acercarse a otra persona, abrir los brazos y cerrarlos y apretarlos. Estamos dándonos un abrazo. Pero si abrazar es con S, quiere decir colocar algo en las brasas. Las brasas vendría a ser el fuego. Por ejemplo, estás cocinando un pollo y dices voy a poner el pollo en las brasas, o puedes decir voy a abrazar el pollo. Entonces no lo vas a abrazar con tus brazos porque lo estás diciendo con S. Lo vas a poner en el fuego. El siguiente ejemplo, arroyo y arroyo. La primera palabra, arroyo, con doble L, significa doblar algo de tal forma que parezca un rollo. También puede significar pasar por encima de una persona, un animal o una cosa. Un sinónimo sería atropellar. Mientras que arroyo, con Y, se refiere a una corriente de agua, es decir, un río pequeño. Una corriente de agua, pero pequeña. Eso sería un arroyo. Si fuera una corriente de agua grande, sería un río. Con Y, arroyo se refiere a un río pequeño, mientras que arroyo, con doble L, significa atropellar. Siguiente ejemplo. Arte y arte. Arte es alguna habilidad, por ejemplo, pintar es un arte, hacer música es un arte. Y tú puedes hacer el arte hasta que ya no lo quieras hacer, es decir, hasta que te harte. Arte con H quiere decir que ya no lo quieres hacer. Por ejemplo, puedo decirte, juega con el perro hasta que te harte.
O sea, hasta que ya no lo quieras hacer más. Entonces, arte sin H es una habilidad y arte con H quiere decir que ya no quieres seguir haciendo eso. Ya me harté, por decirlo así, ¿no? Pero arte sería el conjugado, como en el ejemplo del perro, no juega con el perro hasta que te harte. Suena exactamente igual que arte, que se refiere a la habilidad de pintar, dibujar, hacer una escultura o tocar un instrumento musical. Por supuesto, existen muchos tipos de arte. Siguiente ejemplo. Azar y azar. En el primer caso se tiene azar con S y cuando se habla de azar con S nos referimos a cocinar. Por ejemplo, un pollo asado o una carne asada. Mientras que azar con Z se refiere a la casualidad. Existen los juegos de azar. Los juegos de azar vendrían a ser los juegos donde tú lanzas los dados y por casualidad ganas o no ganas. Bueno, lo mismo pasa con las cartas, se reparten las cartas y a veces le tocan buenas cartas y a veces malas cartas. Eso es una casualidad. Eso es el azar. Con S se refiere a cocinar, mientras que con Z se refiere a una casualidad, a algo que ocurrió por accidente o por azar, como se dice, por casualidad. Siguiente ejemplo. Vaso y vaso. La primera palabra vaso, con B de bota y con Z, se refiere a una parte de nuestro cuerpo, el vaso, que se encuentra un poco más abajo del corazón, y la palabra vaso, con V y con S, se refiere a un recipiente donde tomamos agua, por ejemplo, o algún refresco, nos servimos en ese recipiente que es un vaso. El siguiente ejemplo, basta y basta. En el primer caso, basta con B de bota, se refiere a algo que ya no quieres hacer más. Por ejemplo, basta de música, basta de comer esta comida o algo así. Ya no quieres algo y dices, ya basta. Si te están haciendo un chiste o se están burlando de ti, tú les dices, ya basta, basta de eso. Cuando utilizamos la B de bota. Pero cuando utilizamos la V, basta quiere decir algo grande. Por ejemplo, es una tierra vasta. Quiere decir que es una tierra muy grande. Un lugar vasto vendría a ser un lugar grande. Bien, entonces ya vemos la diferencia entre basta, que es cuando ya no quieres saber más de algo, y basta con V, que quiere decir algo grande. Siguiente ejemplo. Vidente y vidente. Vidente con B de bota al principio se refiere a alguien que tiene dos dientes. Vi es dos y dente, bueno, sería diente. Vidente podría ser un niño pequeño que apenas le han salido dos dientes. Mientras que vidente con V se refiere a una persona como un brujo o como un adivino que predice lo que va a pasar en el futuro. Siguiente ejemplo. Bienes y bienes. Bienes con B se refiere a la riqueza. Por ejemplo, si tú tienes una casa y un auto, esos son tus bienes. Las cosas materiales que uno tiene se le llama bienes también. Mientras que la palabra bienes con V se refiere a venir. Si yo te digo, vamos a ir todos al cine, ¿vienes con nosotros? Entonces ahí utilizamos esta letra V, bienes. Mientras que si yo te pregunto, ¿cuáles son tus bienes? Tú me respondes, una casa, un auto, una computadora. Bueno, esos son tus bienes con B de bota. Último ejemplo, casa y casa. La primera palabra tiene S y se refiere al lugar donde vives. Una vivienda, un hogar es una casa. Mientras que casa con Z se refiere a ir a cazar, es decir, a ir a atrapar algún animal para luego matarlo y cocinarlo. Bueno, fui de caza y traje un venado, por decirlo así. Entonces esa es la diferencia entre casa con S y casa con Z. Como podemos observar, es muy importante saber estas diferencias porque
Si nosotros no la sabemos, cuando leemos una oración podemos llegar a una conclusión errónea. Si no sabemos las diferencias entre una palabra y otra y su forma de escribir. Muy bien, hasta aquí entonces es este video. Espero que estos ejemplos te sirvan y que tú intentes buscar otros ejemplos de palabras homófonas, aparte de los que ya te he mostrado aquí en la pantalla. Conmigo será entonces hasta un próximo capítulo de 20 ejemplos, donde estaremos dando 20 ejemplos de alguna otra cosa. Chao, chao.